Dos temas, aspectos generales de la legislación farmacéutica y regulación de los establecimientos farmacéuticos. Al finalizar esta sesión, ustedes deben conocer las normas más importantes que regulan nuestro mercado farmacéutico y en particular, la segunda parte, la que regulan los establecimientos farmacéuticos. De alguna manera vamos a comentar algunas cositas relacionadas también a la visita que tuvimos. Muy bien, empezamos por temas normativos. Estamos ahora empezando con otra unidad. La semana pasada terminamos con todo el tema de recursos humanos, ¿no? Entonces he visto cuatro de las cinco fases del proceso administrativo. Más adelante veremos alguna de la última. Pero entramos ya a temas de gestión. Y si bien este no es un curso de legislación farmacéutica, ¿no? Ustedes tienen un curso de legislación farmacéutica, ¿ya lo llevaron? No, profesor. No, ok. Entonces, igual vamos a hablar aspectos generales. Entonces, tomen nota para que cuando lleven su curso, ya por lo menos las cosas más importantes que son, no hay muchas, no hay muchas en realidad en esta clase, son solo algunas, pero son las que necesitamos saber, porque ¿cómo hablar de gestión de un establecimiento? Acuérdense de la visita, ¿no? Y del seminario que hicieron. O sea, ¿cómo gestionar un establecimiento si no sabemos ni siquiera cómo abrirlo? Bien difícil, ¿no? Entonces, además porque la gestión del establecimiento parte desde su inicio, desde su implementación. Y para hacerlo tenemos que conocer las normas, ¿no? Entonces, por eso que el día de hoy vamos a ver ese aspecto normativo. Es la única clase que vamos a ver sobre el aspecto normativo. Le pienso un poco el punto de partida, estas son las normas, y de aquí en adelante vamos a hablar aspectos de gestión, ¿de acuerdo? Algunos principios de la regulación. Bueno, esto para que sea. En principio, la salud como derecho fundamental y constitucional, ¿no? Vamos a partir de lo de más arriba, es decir, la salud como un derecho constitucional del ciudadano peruano. Y es el Estado, como dice aquí, quien debe garantizar, asegurar el acceso equitativo, es decir, que todos los peruanos debemos tener un acceso al sistema de salud, ¿de acuerdo? Al sistema de salud y todos los servicios que este presta. Eso está en la Constitución. Y los medios, parece cuidado, porque no es una simple declaración, es la salud se consigue a través de, ¿no? Una serie de cosas, una serie de actividades y de bienes estratégicos, ¿no? Por ejemplo, medicamentos, dispositivos médicos y productos sanitarios, entre los que nosotros manejamos, pero procedimientos invasivos, quirúrgicos, de diagnóstico, etcétera, ¿no? Estos también pueden causar daño, o sea, así como un medicamento tiene una reacción adversa, todos los productos pueden causar algún tipo de daño si no se usan correctamente. Por lo tanto, no se trata de simple provisión de los productos, sino de hacerlo bajo las condiciones mínimas de seguridad y eficacia, para que se minimicen estos posibles daños. Porque es importante conocer la legislación. En cualquier país, sin importar el modelo de salud, conocer sobre su legislación, es decir, las normas que lo regulan, es muy importante. En el caso del sector farmacéutico, hay que asegurar que los productos que se utilizan, ¿no? En el cuidado de la salud, por ejemplo, los que he mencionado y los que la ley nos otorga facultades, como son medicamentos, dispositivos médicos, productos sanitarios, pero dentro de estos, las vacunas, los productos biológicos, entre otros, y ojo con las características, ya que las he puesto aquí en rojito, accesibles, seguras, eficaces y que cumplan con las condiciones de calidad, ¿no? ¿Qué quiere decir accesibles? Que sin importar la condición socioeconómica de una persona, pueda tener acceso al medicamento, pueda disponer de él, ¿no? Y de manera permanente. Seguro, es decir, que su uso o su utilización, el uso puede ser un medicamento, ¿no? Que uno lo puede tragar o se lo puede poner a través de una vena, y esto, uso seguro quiere decir que no va a tener consecuencias negativas sobre mi salud. Eh,
Claro, por supuesto, ya sabemos que los medicamentos no están exentos de reacciones adversas, las puedes tener y algunas muy severas, pero eso es parte del, eh, del juego del uso del medicamento, por decirlo entre comillas, ¿no? Eh, Luego eficaces, es decir, que han demostrado, porque en algún momento se sometieron a ensayos clínicos, han demostrado que sirven para lo que se utilizan realmente, ¿no? ¿Cuál es el uso estudiado para eso? Sí sirve, es eficaz. Y finalmente cumple con las restricciones de calidad, es decir, cuando la autoridad, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, DIGEMIT, a nombre del Estado peruano, le da un registro sanitario, quiere decir que ha verificado que los estándares de calidad son cumplidos y por lo tanto pueden ofrecerlo en el mercado farmacéutico a los usuarios, ¿no? Entonces, estas condiciones deben tener, y las normas deben asegurar ello. ¿Cuáles son las principales? Bueno, ¿y quién es la autoridad? Entonces, porque tiene que haber una agencia, ¿no? Una agencia reguladora que eh, que lo regule. En el Perú, la ley que vamos a comentar a continuación de productos farmacéuticos dice que debe haber una agencia nacional del medicamento. Ese es el nombre que le pone la ley. Pero antes de esa ley, ya la DGMIT se llamaba como tal, Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, ¿no? Hace bastantes más años. Entonces, el nombre no ha cambiado, pero eso no es lo importante. Lo importante es que la esencia de una agencia nacional reguladora, ¿no? Tampoco se cumple. Es decir, no está dentro de los patrones de la ley. En otras palabras, el cambio importante sobre la autoridad de salud aún no se ha dado. Y ustedes a lo mejor han escuchado, y les voy a pedir que, vale, le voy a dar 3 minutos para que busquen la noticia en que el Congreso, no el Congreso en el Pleno, sino en la Comisión de Salud, ha aprobado la creación de la Agencia Nacional no le llama agencia, le llama Autoridad Nacional del Medicamento. Pero le han puesto otro nombre, pero que esta sí tiene la autonomía que necesita como autoridad para hacer un mejor trabajo del que hace actualmente la DGB. Ok, 3 minutos para que googleen nomás en Google como noticia, búsquenlo, ¿ya? Creación de la de la Autoridad Nacional del Medicamento. Ok, empieza a correr el tiempo. Y díganme ahí la esencia de la noticia, ¿no? ¿Qué características fundamentales tiene esta agencia, esta autoridad? Tiempo, pero me gustaría ver qué noticia encontró. Profesor Páez. So, Diga su nombre y comente la noticia. Páez, profesor. Páez.
Sí, lo que acabo de Adelante. encontrar es que con la DIGEMIT, no, bueno, la noticia que encontré es donde la DIGEMIT dejará de ser una dirección general subordinada y se convertirá en AFEMET con autonomía económica, administrativa, presupuestal, entre otros, lo cual permitirá desarrollar la verificación y control de calidad de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y así. Así es, muy bien, esa es la noticia, ¿no? ¿Cómo se llama? APEMET, ¿no? Sí, AFEMET. ¿Y cómo qué dice de las siglas? ¿Qué significa? ¿Sí? Profesor, dice Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios. SAPEMET. Así como el escrito. Sí, profesor, así, APMET. Ujú. Muy bien. Entonces, ya conocen algo más. El Perú está dando es un poco complicado en qué va a terminar esto, porque lamentablemente este Congreso, pues, como que no tiene un buen perfil como para asegurar una normativa realmente adecuada. Pero el camino de ir hacia la creación de la Autoridad Nacional, como lo leyó Páez, eh, con la suficiente autonomía, eso sí es positivo. Ahora, claro, eso no es todo, hay varios otros detalles, ¿no? Pero habrá que estar atentos, es un primer paso que hay que celebrar, porque ¿qué quiere decir que tenga autonomía esta nueva autoridad? Que no va a depender del Ministerio de Salud, o sea, de la parte política, y eso es lo malo en este tiempo, ¿no? Se ha politizado todo, esto es un negocio de puestos y de ministerios, de portafolios, de sectores, ¿no? Para poder que dejen gobernar a alguien que no tiene pues, un partido detrás, ¿no? O sea, políticamente eh, refrendado, entonces todo se ha convertido en un negocio, lamentablemente. No, esperemos que las cosas cambien, pero lo cierto es que una autoridad que dependa del poder político siempre va a tener dificultades para hacer una correcta gestión, ¿no? La presión política, aunque no se quiera, te lleva a veces por caminos que no necesariamente son los correctos. Entonces no hay cómo tener autonomía. Mira, no importa quién esté de ministro, pero no me puede presionar, sino eso tiene que ser de acuerdo a los estándares de calidad. Y la otra cosa es la autonomía económica. ¿Por qué? Porque puede manejar su propio, no está dependiendo de la plata que le dé el Estado, no, porque la DIGEMIT genera recursos, cada registro cuesta, cada proceso cuesta. Y si cuesta ese dinero, va a las arcas del tesoro, pero en este caso va a ir para su propia gestión y eso le permitirá crecer. Ahora no crece la partida. Entonces, teniendo autonomía política, financiera, será otra cosa. Pero la autoridad, ¿a qué se dedica? A registrar y autorizar. O sea, un producto no se puede comercializar en el Perú si no tiene un registro sanitario, ¿cierto? Conceder licencias, vigilancia y control del mercado. O sea, alguien tiene que estar atento que no falsifiquen, que no vendan productos adulterados o vencidos, etcétera. Eso es vigilancia, ¿no? Fiscalización de los ensayos clínicos, o sea, la investigación también tiene que ser entre los estándares éticos, pero hemos habido tantos casos en que se salen también de lo correcto y esto puede perjudicar en una investigación a los futuros usuarios, ¿no? Inspección de las prácticas de manufactura, por ejemplo, para certificar en BPM, la autoridad es la DIGEMIT, justamente la que realiza todas las inspecciones y autoriza las buenas prácticas de manufactura a nivel nacional. Las pruebas de laboratorio, ¿no? Las vigilancias de la comercialización, la vigilancia y seguimiento de la seguridad de los productos en el mercado, o sea, la farmacovigilancia, la tecnovigilancia. Estas son parte de las tareas y funciones que realiza la autoridad, la hoy todavía DIGEMIT. Pero en el Perú, perdón, en el mundo son diferentes las agencias reguladoras, ¿no? Solo en América tenemos algunas conocidas y que obviamente tienen un nivel, ¿no? Las agencias regulatorias, si no me equivoco, son cinco las categorías que tienen,
de acuerdo a su fortaleza, la fortaleza del sistema regulatorio del país, ¿no? Entonces, Perú obviamente está un poco por debajo de las principales agencias, ¿no? Las que son, digamos, reconocidas y que terminan siendo de clase mundial, como la FDA de los Estados Unidos o la Agencia Europea del Medicamento, como la EMA, que son, pues, están en otro nivel, ¿no? Ahí está la agencia canadiense también. Pero en América Latina, hay agencias reconocidas que tienen ya una trayectoria y además porque se manejan también con cierta autonomía, ¿no? Anvisa en Brasil, ANMAT de Argentina, INVIMA en Colombia, COFEPRIS en México, son algunas de las agencias potentes, poderosas, reconocidas en el ámbito farmacéutico regulatorio en Latinoamérica. ¿Y qué aspectos regulan estas agencias, no? Bueno, en principio los productos, es por lo que hemos empezado, ¿no? Decía que un producto no se comercializa si no tiene un registro sanitario. Ahí también dentro de los productos están, porque los equipos siguen siendo productos, porque son dispositivos médicos, pero también están los dispositivos médicos en general, ¿no? También son productos. Entonces, estos son de los más importantes en el ambiente sanitario. Pero también infraestructura, o sea, si voy a certificar, ¿no? En buenas prácticas de almacenamiento, de manufactura o laboratorio, qué sé yo, necesito cumplir con ciertos estándares de infraestructura y equipamiento, ¿no? También, entonces, parte de la autoridad. Los servicios, digamos, profesionales, bueno, los servicios farmacéuticos en realidad que se brindan, y finalmente, el otro aspecto es el regulatorio, ¿no? El anterior tiene que ver con las personas, con recursos humanos, y el financiamiento con los recursos financieros. Ahora, es importante hacer este recuerdo de la jerarquía de las normas, porque ustedes se van a topar, ¿no? Cuando lleven su curso de legislación, se van a acordar de mí, de esta pirámide, porque podría darse, normalmente se tiene mucho cuidado al momento de legislar, de que una norma, por ejemplo, una norma nueva, que esté regulando ciertos aspectos que ya podrían haber sido regulados en el pasado, esas normas no se contrapongan. Entonces, una norma que se aprueba suele poner además en sus considerandos que en automático al aprobarse deja sin efecto todo lo que se oponga a esa norma, que en el pasado puede haber. Puede ser que a veces uno lo tenga claramente identificado, ¿no? Dónde es que está esa aprobación, pero puede ser también de que no sea así, ¿no? Entonces, es decir, que no se tenga claro una norma pasada en donde se haya encontrado un aspecto contradictorio, ¿no? Entonces, y lo otro es que si hay aspectos aparentemente contradictorios, la jerarquía te dice quién manda, ¿no? El que está por arriba de una que está por abajo, pues no se diga más. Aquí la jerarquía es la clave de la decisión. Entonces, por ejemplo, ¿no? Dentro de la organización de los ministerios, ¿no? Un ministerio tiene, el despacho ministerial tiene su despacho viceministerial y debajo están las direcciones, ¿no? Entonces, más o menos en esa línea están la jerarquía de los documentos, de los ordenamientos jurídicos, ¿no? Una resolución directoral es una resolución que emite, ¿no? Una dirección, ¿no? Una dirección que podría no ser general. Por ejemplo, DIGEMIT es dirección general, ¿no? El director general de DIGEMIT, ¿sí? ¿De acuerdo? Pero debajo del director general de DIGEMIT hay direcciones simplemente, que son llamadas en este caso direcciones ejecutivas, ¿ya? Desde ese nivel empieza el orden jurídico. O sea, yo soy director ejecutivo de fiscalización de DIGEMIT. Entonces yo ya puedo emitir una resolución directoral. ¿De acuerdo? Pero el ámbito es el más bajo de todos, ¿no? Es el más bajo de todos. Porque mi alcance solamente es todo lo que está debajo mío. Pero mi director general, o sea, el director general de DIGEMIT, podría acá emitir una resolución. Y eso sería para toda la DIGEMIT. Y eso ya tiene más peso, ¿no? Y por encima del director general de DIGEMIT está el viceministro, y por encima del viceministro está el ministro, ¿no? Entonces, lo que está en verde
son las resoluciones a nivel del ministerio. Son las que tienen menor peso y en ese orden. Luego, lo que está en amarillo, ya estamos hablando del Ejecutivo al ámbito de la Presidencia de la República. Porque una resolución suprema la firma el presidente de la República, la máxima autoridad del Ejecutivo, ¿no? Eh, pero dentro de los documentos normativos que el presidente puede firmar está la resolución suprema, pero por encima el decreto supremo, ¿ya? Y más arriba todavía el decreto de urgencia, que suelen ser pues normas que las emite en situaciones especiales, ¿no? Pero tiene mucho más alcance, ¿no? Casi como un decreto legislativo en la gobernanza en un país, en nuestro país en este caso, pues eso está ligado a nuestro país. Luego ya vienen los decretos legislativos, es cuando el Congreso le otorga facultades legislativas al Ejecutivo. En otras palabras, el Ejecutivo norma en nombre del Congreso. Esto normalmente lo pide el Ejecutivo para determinados aspectos. O sea, no quiere decir que todos lo hacen, no. Hay determinados aspectos que requieren, tienen cierta necesidad, cierta urgencia, una problemática compleja que requiere un análisis más amplio, qué sé yo, ¿no? O sea, hay un sustento para que el Ejecutivo solicite al Congreso facultades para legislar. Y en ese sentido, se emiten decretos legislativos, ¿no? Y si el mismo Congreso lo saca, entonces ya es una resolución legislativa, ¿sí? Pero las normas con más alto peso son las siguientes, las que están ya en la cúspide, ¿no? Una ley ordinaria, que son las leyes que emanan del Congreso, y estas están por encima de cualquier norma del Ejecutivo, ¿no? Eso podría dejar sin efecto una norma del Ejecutivo con una ley ordinaria. Las leyes ordinarias están determinadas, son dirigidas a determinadas áreas, ¿no? O sectores. Pero más aún, se llama ley orgánica a la ley que le da todo el marco legal a un sector. Por ejemplo, ley orgánica de transportes en el Perú. Entonces, esto no es que se está regulando una forma de transporte, está regulando todo el sistema de transportes en el país, la ley orgánica, ¿de acuerdo? Y ya más arriba del Congreso está la Constitución, ¿no? La ley de leyes, ¿no? La Constitución, pero también aquí los tratados internacionales. Realmente un tratado internacional tiene rango constitucional. Ok. ¿Está claro entonces? Por otro lado, haciendo un breve repaso de algunas normativas importantes, tal vez tengamos que retroceder al año 97 con la 26842, la Ley General de Salud, porque ya es el inicio de una etapa distinta donde el país empieza ya a regular, casi el año, estamos hablando de la llegada del milenio, ¿no? El país empieza a regular de una manera más completa el sector salud. En el 99, por ejemplo, se crea el Sistema Peruano de Farmacovigilancia. Esto es, de alguna manera, el Perú se convierte en uno de los países, no sé, pionero, pero sí uno de los primeros países en regular y tener un sistema nacional de farmacovigilancia, ¿no? Es más, muchas veces nosotros hacemos cosas y después se regula, ¿no? En este caso no, en este caso primero se reguló y después se empezó a aplicarse todos los aspectos normativos del sistema de farmacovigilancia, cosa que está bien, ¿no? Otra norma que hasta ahora está vigente, ojo, este decreto supremo está vigente, ha sido derogado. Ese también, ¿no? Pero tiene pues un montón de actualizaciones y de normas complementarias. Pero el que tiene que ver con estupefacientes y psicotrópicos, ¿no? La 023, no ha sido tocada. O sea, sigue vigente en todos sus extremos. Y eso ya nos preocupa porque realmente está desactualizada. No tiene más de 25 años esta norma, está desactualizada.
Otra norma importante es la 28173, la ley del trabajo del químico farmacéutico. Norma clave que ustedes tienen que conocer, ¿no? Repasar, leer, porque eso es la ley que va a regular su ejercicio profesional también. Luego viene la Ley de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, en el año 2009, la 29459. Bien, chicos, yo le voy a pedir que hay esta ley y su reglamento se lo tienen que saber de memoria. O sea, yo no suelo pedir que se aprendan de memoria nada, ¿no? Pero hay algunas leyes que se las tienen que aprender, pues. Las que están acá se las deberían saber. Así que no garantizo que no les pregunte eso en el examen porque las tenemos que aprender de todas maneras, ¿no? Esta, por ejemplo, ya es importante porque en el ámbito nuestro, en el ámbito asistencial, regula la dispensación, la buena práctica de dispensación, pero esta ya no está vigente. O sea, me sirve para la secuencia histórica de cómo han ido avanzando, ¿no? Pero ahorita ya no está vigente. ¿Por qué? Porque ha sido reemplazada por otra y que lo voy a comentar. Luego viene la ley de aseguramiento universal, ¿no? En salud, del año 2009. Y el reglamento, que son dos, de esta ley, es en primer lugar, es el reglamento de establecimientos farmacéuticos, ¿no? Luego se crea el sistema de información de precios, luego se crea el manual de buenas prácticas de almacenamiento, ¿no? Eh, a ver, esto tiene que ver con el Observatorio de Precios, una iniciativa interesante para favorecer la transparencia en el conocimiento de los precios de medicamentos en los diferentes establecimientos y que la población pueda buscar el precio más conveniente, de acuerdo a su economía, en el lugar donde lo puede encontrar más barato. Y aquí están las BPA. Estas BPA son para laboratorios y droguerías, así como almacenes especializados. Estas PPA no son para las farmacias y boticas, no son para los hospitales. ¿De acuerdo? Este es para estos casos. Bueno, hospitales no es la palabra, son establecimientos farmacéuticos en establecimientos de salud, ¿no? Porque en algunos casos, vamos a explicarlo, sí correspondería tener un almacén especializado. Luego, en el 2015 también se aprueban las buenas prácticas de distribución y transporte, importante. Luego se aprueba el TUPA del MINSA después de mucho tiempo, la Ley Nacional del Cáncer y las buenas prácticas de oficina farmacéutica. Esta fue la primera versión, pero luego esta se cambia en el año 2022, ¿no? Lo conocemos como BPOF. Y hasta ahí hay que conocerlo. Pero de aquí, la que se tiene que aprender de memoria es la 29459. Ley de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. Yo le puedo preguntar, ¿le puedo poner el nombre de la ley? ¿Cuál es el número? O le pongo el número y usted me tiene que decir cuál es el nombre de la ley. ¿De acuerdo? O sea, le estoy dando la fija ya. Esta se la tiene que aprender sí es. Vamos a hablar de algunas características. Esta ley realmente marca un tiempo diferente, un cambio importante en realidad, porque la ley tiene muchos aspectos positivos para regular el mercado farmacéutico. Y tiene dos reglamentos. La ley se aprueba en el 2009, entra en ejercicio en 2010, y los reglamentos se aprueban en el 2011 y entran en ejercicio en el 2012. Una es la que vamos a tratar hoy día, de los establecimientos farmacéuticos, y dos es la de registro, control y vigilancia sanitaria, ¿ya? Que es la que hay que manejar bien si uno va a trabajar en una droguería, un laboratorio, ¿no? Porque tiene que hablar con el registro, tiene que ver con el registro sanitario y con la vigilancia, ¿de acuerdo? La ley, la 29459, tiene estos capítulos, ¿no? Como ustedes pueden ver, no lo voy a leer, porque lo están mirando ahí. Registros sanitarios, estupefacientes, el mismo establecimiento, promoción, uso racional, investigación, o sea, todos los aspectos importantes, ¿no? De regular el mercado farmacéutico están realmente ahí. Pero ¿cómo era antes de la ley? Si bien ya pasaron algunos años, es importante que usted conozca un poquito de historia, ¿no?
¿Y dónde radica la importancia de esta ley? Porque decía, antes de la ley, ¿no? Los medicamentos, por lo menos teóricamente, el marco legal decía que había un registro automático. Entonces, ¿qué quiere decir? Uno iba, y esto se da en el gobierno de Fujimori, cuando se liberaliza la farmacia. Antes del gobierno de Fujimori, las farmacias tenían que cumplir ciertos requisitos, como por ejemplo, no se podía poner una farmacia cuando ya había otra en la misma cuadra o en 3 cuadras a la redonda. Eso decía la norma sobre dónde podía ponerse una farmacia, ¿no? Por ejemplo. Y por otro lado, registrar un medicamento y decirle a la autoridad, mira, yo, droguería, por ejemplo, una droguería, un laboratorio, voy a importar este medicamento de la India, ¿ya? Y necesito que tú me des el registro sanitario para poder comercializar. Ya, la norma que decía era lo que dice ahí, registro automático, o sea que en 7 días yo te prestaba la documentación, que es una declaración jurada, era muy simplificado, el certificado de libre venta del producto, un protocolo de análisis y proyecto rotulado, nada más. Y con esto, en 7 días en automático, tú tenías tu registro sanitario. ¿Cuál era el objetivo? Ampliar el mercado. Te decía que me ponía demasiadas trabas, tenía un embalse tremendo, de más de 15.000 expedientes embalsados, y entonces tenía que caminar, ¿no? Y esto ha sido por mucho tiempo, ha sido por mucho tiempo. Estamos hablando del año 2012, que empieza, ¿no? Bueno, no, 2010 que la ley se, se aprueba, en 2012 empieza el reglamento, entonces todo esto comienza a correr. Sin embargo, hay que reconocer que a pesar de lo laxa de la exigencia normativa, esto realmente en la práctica nunca se cumplió, ¿no? Porque era imposible, o sea, cómo podemos asegurar, si hemos dicho que la autoridad está para asegurar la eficacia, seguridad, accesibilidad, o sea, no hay forma de evaluar en 7 días todo eso. Y entonces en la práctica no se podía cumplir, pero así estaba la norma. Y cuando había presión política, es decir, porque hay que reconocer aquí son tiempos también de corrupción, presión política venía porque hay que registrar medicamentos relacionados a propios intereses, ¿no? Y entonces estaba el marco legal para que no haya mayor excusa y se haga. El control de calidad de los medicamentos solo se hacía post comercialización. O sea, el medicamento podía ingresar, podía comercializar tranquilo y después se hacía el control. Y los establecimientos farmacéuticos, por ejemplo, una botica, una farmacia, se abrían sin autorización sanitaria, solo con una declaración jurada. Entonces yo prestaba mi formato, declaración jurada, y decía, voy a abrir mi farmacia y juro que cumplo con todos los requisitos. Y la abría. Y podía funcionar. La autoridad tenía la potestad de ir a supervisar en cualquier momento, claro, que si en realidad no cumplía, la podía cerrar, ¿no? Pero esto podía pasar años y a lo mejor nunca venía la autoridad. Ahora, con la norma, esto cambió. El registro sanitario se otorga previa evaluación de la seguridad, eficacia y calidad. O sea, no es que declaración jurada y automática, no, ¿no? Se corrigió lo que se tenía y para bien, y entonces ahora también hay plazos, pero los plazos son más razonables, ¿no? Un producto urgente, el petitorio, puede estar en 60 días. 90 días para el siguiente criterio y 365 días, o sea, un año para los siguientes, ¿no? Que tiene que ver si los productos están o no están en el petitorio. Luego, el control de calidad es obligatorio, integral y permanente. Ahora esto también cambió. Y finalmente, la autorización sanitaria previo a la apertura. O sea, no es que tú abres con una declaración jurada, no. Y esto lo hablamos en la visita, ¿se acuerdan? O sea, para la inspección, la farmacia tiene que estar vacía. Tú no puedes pasar una inspección de apertura con los medicamentos porque ya los compraste. No, no los puedes poner. La inspección se pasa con establecimiento vacío. Eh, también tú que esté funcionando, pues, ¿no? Esa licencia de funcionamiento la da normalmente
el municipio, ¿no? Eso también es parte del proceso. Muy bien, ¿preguntas hasta aquí? ¿Ninguna? Ahora. ¿Seguimos? ¿O hacemos un descanso aquí? Un descanso, profesor. Ya, ok, entonces tomamos 10 minutos de descanso, ¿les parece? Seguimos en 10 minutos, son las 5:49, 5 y las 6. Normas más importantes. mm, La parte normativa que estamos tocando el día de hoy. Y vamos a referirnos específicamente a la regulación de los establecimientos farmacéuticos. Hemos visto las normas más importantes, ¿no? Pero voy a destacar las que están en amarillo, que son las que se tienen que aprender, repito, ¿no? La ley que regula todo el sistema, todo el mercado farmacéutico, en realidad es esta, la 29459, la Ley de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios. Eh, a ver, les voy a dar 3 minutos para que googleen la ley y me digan cómo están clasificados estos tres tipos de productos. Eso es lo único que van a identificar. Luego vamos a ver otros aspectos en la clase, pero ahorita van a identificar cómo están clasificados, cómo se clasifican los productos farmacéuticos, ¿ya? Que es digamos ahí la más importante, la más notoria además. Ok, 3 minutos. Googleen. Ok, ¿qué encontraron? Diga su nombre, por favor, no voy a dejar de compartir para avanzar.
¿Un voluntario? Sí, profe, yo, Milagros Núñez. Adelante, Milagros. Ya, en primer lugar, la clasificación de lo que nos pidió de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios se encuentra en el artículo 6. ¿Ya? Y bueno, Ya. los productos farmacéuticos se clasifican en medicamentos, medicamentos herbarios, productos dietéticos y edulcorantes, productos biológicos y productos galénicos. Ok, Los entonces dispositivos... tenemos la primera clasificación. Es importante porque son varios términos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir, por ejemplo? Medicamentos está dentro de productos farmacéuticos. Quiere decir, productos farmacéuticos es el nombre más grande que los engloba a todos, ¿no? ¿Puedes repetir, por favor, Milagros? Sí, medicamentos, luego medicamentos herbarios, luego Ya, ahí productos estarían las plantas dietéticos, medicinales, ¿no? ujú, y ¿Qué más? productos dietéticos y edulcorantes, Ya, que es un rubro muy específico. ¿Qué más? productos biológicos Ya, que es por su y origen. productos galénicos. Galénicos, donde estarían los productos oficinales, ¿no? Las fórmulas oficinales. Muy bien, ¿qué más? Los dispositivos médicos se clasifican según el riesgo, ¿no? De bajo riesgo, de moderado riesgo, de alto riesgo y críticos en materia de riesgo. Ya, entonces ahí tenemos 4 clasificaciones de dispositivos médicos. Y finalmente, Y finalmente los productos sanitarios se clasifican en productos cosméticos, artículos sanitarios y artículos de limpieza doméstica. muy bien, gracias, Milagros. Entonces, todos, ahí están todos los productos, ¿no? Entonces, la ley regula todo ello y el reglamento 014, reglamento de establecimientos farmacéuticos, bueno, le digo 014, pero en realidad es el decreto supremo 014-2011 SA, que significa salud, es el que lo aprueba, ¿no? A ese reglamento. Y el otro reglamento es el reglamento de eh, registro, control y vigilancia sanitaria, ¿no? De productos farmacéuticos, también dispositivos médicos y productos sanitarios. Este se aprueba con decreto supremo 016. O sea, los dos son aprobados en el 2011, con esos dos decretos supremos, 014 y 016, y ambos regulan la ley. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, esta ley define los principios, normas, criterios y exigencias básicas de todos estos tipos de productos en concordancia con la Política Nacional de Salud y la Política Nacional de Medicamentos. De eso se trata la ley. Armoniza todo esto, este marco regulatorio, normativo de estos productos. Ahora, hablemos un poquito de la 014, ¿no? La 014 lo que establece es, al ser un reglamento de establecimientos farmacéuticos, las condiciones técnicas y sanitarias para que funcionen los establecimientos farmacéuticos. ¿Qué establecimientos? Los que se dedican a todas las funciones farmacéuticas, desde la fabricación, que sería por ejemplo, un laboratorio, la importación, que podría ser una droguería, o exportación, que podría ser cualquiera de los dos, el almacenamiento, que podría ser pero también eh, los establecimientos más pequeños, como puede ser farmacias, boticas, estos se denominan oficinas farmacéuticas, y las farmacias de los establecimientos de salud. Todos ellos almacenan, ¿no? Comercializan, distribuyen, todos, ¿no? Todos hacen esto. Dispensan, ahí sí ya no. Ya el laboratorio no dispensa, la droguería no dispensa, pero las oficinas farmacéuticas y las farmacias de los establecimientos de salud sí dispensan y también hacen expendio, ¿de acuerdo? Y aquí están una serie de normas posteriores, ¿no? Es decir, normas que han ido modificando al decreto supremo 014 original, el original, y han habido otros decretos supremos que han ido de alguna manera modificando algunos artículos, algunos aspectos, pero realmente nada, nada de fondo, ¿no? Más que nada han sido precisiones sobre la normativa. Ahora, algo importante tiene que ver con la dirección técnica. Esto sí lo vamos a detener un minuto porque es importante destacarlo. La norma dice, la ley dice, que todo establecimiento dedicado a cualquiera de las funciones que hemos visto,
¿ya? Debe contar con la dirección técnica de un profesional. Este profesional debe ser un químico farmacéutico, ¿ya? Eso dice la ley. O sea, un establecimiento que maneje productos farmacéuticos, otro que maneje productos sanitarios, otro que maneje dispositivos médicos, debe contar con la dirección técnica de un químico farmacéutico. Pero las que son de productos farmacéuticos y las que son dispositivos médicos, perdón, productos sanitarios, todos. Pero en el caso de los dispositivos médicos hay excepciones. Ya, y la vamos a comentar ahora, ¿no? Porque inicialmente era así, pero luego se modificó. Eh, ¿Y cuál es la excepción? No, falso. Esta no fue modificada. Fue así desde el inicio. Error. Fue así desde el inicio. ¿Cuál es la excepción? Que dice que para el caso de los dispositivos médicos, además del farmacéutico, podría ser otro profesional de la salud, pero ¿en qué casos? En el caso de establecimientos dedicados exclusivamente a los dispositivos médicos, ya podrían haber excepciones. ¿Cuáles son? Los siguientes. Cuando se trate de droguerías que comercialicen dispositivos médicos de clase 1, que son las de bajo riesgo no estériles. ¿Ya? Estamos hablando de las excepciones, sean solamente dispositivos médicos. Cuando hablamos de establecimientos, farmacias góticas, que son oficinas farmacéuticas, farmacias, instalaciones de salud, botiquines, laboratorios, droguerías, almacenes especiales, todos clínicos farmacéuticos son los de... ¿De acuerdo? Pero en dispositivos médicos hay excepciones. Cuando son droguerías que comercializan dispositivos médicos de clase 1, ¿cuáles son los de clase 1? Bajo riesgo no estériles, podrían ser otros profesionales de la salud. Ese profesional, dice, es afín al producto en cuestión. Por ejemplo, un producto de bajo riesgo no estéril de clase 1 podría ser un bajalengua. ¿Ya? Un bajalengua. Es uno de los más simples. ¿Quién usa el bajalengua? El médico, ¿no? Entonces, un médico podría ser el director técnico de una droguería que comercialice bajalenguas. La respuesta es sí, sí puede ser. ¿Podría ser una enfermera? También, porque la enfermera también no es que lo usa, pero lo maneja, ¿no? Porque normalmente quien abastece en el área asistencial, ¿no? Un bajalengua suele ser la enfermera. Claro, viene de farmacia, sí, pero quien lo gestiona en el interior del consultorio es la enfermería o el personal de enfermería, que es decir, un auxiliar, ¿no? Asistente de enfermería. Auxiliar se llama. ¿Está claro entonces? Sí hay excepciones. La otra excepción son cuando hablamos de equipos biomédicos de tecnología controlada, ¿ya? Porque los equipos biomédicos también son dispositivos médicos, ¿no? En este caso son de clase 4, de riesgo crítico o crítico en materia de riesgo, dice la norma, ¿ya? Entonces, en todos los casos, profe, pero entonces una droguería que comercializa dispositivos médicos de clase 1, ¿podría ser un farmacéutico también o tiene que ser un médico? No, el farmacéutico puede ser de todos, hemos dicho, cualquiera, sino que la excepción es que no es exclusivo. Podría ser un médico o podría ser otro profesional de la salud. Por ejemplo, ¿qué pasa si se trata de un dispositivo médico, ¿no? De uso odontológico? Siempre y cuando sea de clase 1, ojo. Si es de clase 2, 3 o 4, ya no, ya. Es un farmacéutico. ¿De acuerdo? Pero cuando se trata de equipos biomédicos, también podría ser un ingeniero biomédico o un ingeniero biomecánico. En el Perú existe la carrera ya de ingeniería biomédica. Hace pocos años en realidad. Pero este ingeniero biomédico sí puede ser también director técnico de una droguería que comercialice equipos biomédicos, llamados así, de tecnología controlada.
¿De acuerdo? Entonces también ¿puede ser un químico farmacéutico? Sí, puede ser. Ahora probablemente, salvo que tenga un farmacéutico con mucha experiencia, pero probablemente una droguería, ¿no? Que trae solamente equipos. Yo, por ejemplo, ahora que estoy en diálisis y veo equipos de hemodiálisis, probablemente pueda aprender mucho, conocer mucho, ¿no? Pero definitivamente en el uso y manejo de un equipo biomédico, el ingeniero biomédico debe manejarlo muchísimo mejor, ¿no? Entonces, probablemente se prefiera como directores técnicos a estos profesionales. Y tiene sentido, para eso estudio. ¿Ok? Entonces, ¿está claras las excepciones? Porque esto de todas maneras viene en el examen. Muy bien. Les mandaría a buscar también esta clasificación de los establecimientos farmacéuticos, pero no, aquí está, ¿no? Antes mira cómo era. Yo les pregunto aquí, y es porque yo he trabajado, ya ustedes saben que yo no soy ningún chiquillo, he trabajado años, además peleando por normativas, y ahí mirando eso se pueden preguntar por qué. Porque ¿dónde están? Ustedes saben que yo soy hospitalario. ¿Dónde está la farmacia hospitalaria ahí? ¿Dónde están los establecimientos de salud? No hay. Eran farmacias y boticas, que son oficinas farmacéuticas, pero que antes estaban por separado, y la farmacia solamente decía, o se refería cuando el establecimiento es de propiedad del farmacéutico. La botica, cuando no. Los botiquines, las droguerías, los laboratorios. Eso era todo, ¿no? Entonces, a nosotros nos evaluaban como si fuéramos una farmacia privada. Y hay muchísimas diferencias. Este reglamento trae una nueva clasificación. Están las oficinas farmacéuticas, que son las farmacias y boticas. En estos casos sí son similares. Nosotros, las farmacias de establecimientos de salud, botiquines, droguerías, se crea uno nuevo, que son los almacenes especializados, que se comportan o deben, no se comportan, sino deben cumplir la normativa de las droguerías, pero estos son almacenes que normalmente pertenecen a las instituciones de salud, al Estado, ¿no? Y los laboratorios ya no solo de productos farmacéuticos, sino también de dispositivos médicos y productos sanitarios. Entonces, el abanico de esta clasificación creció. Ahora bien, esto también es muy importante, concéntrese aquí, por favor. Las buenas prácticas de oficina farmacéutica que nos atañen a, a quienes aplica. Y, ¿ya? Los botiquines tienen un régimen de excepción bastante notorio porque finalmente son alternativas ante la ausencia de un régimen normal de establecimiento farmacéutico. Pero los otros tres sí están obligados a cumplir todas las exigencias. Las droguerías y almacenes especializados se rigen bajo otra norma, la BPA del 2015. Y los laboratorios, cualquiera sean las normas de PPM, ¿ya? BPL también. Ah, para los laboratorios, las normas suelen estar incluidas ya en la BPM, en la certificación, ¿ya? Las droguerías ahora también pueden certificar, perdón, en buenas prácticas de distribución y transporte. Pero las buenas prácticas de oficina farmacéutica solo son para estas, ¿ya? Para esos establecimientos farmacéuticos. Muy bien, ¿y cuáles son esas buenas prácticas que están obligados todos a cumplir? Las buenas prácticas de dispensación, por eso cuando salen así solitas BPD, ¿no? Estuvieron vigente un tiempo y luego esta norma la absorbe. Luego teníamos una buena práctica de almacenamiento, que son las del año 99, que entra en vigencia en el 2001. Esas normas son absorbidas también aquí, ¿ya? Y esta de aquí no había, ¿no? Pero se incluye ya en la BPOF, ¿ya? Así le vamos a llamar porque son las siglas BPOF.
¿De acuerdo? Estas tres que están en celeste, y las vamos a tocar en clase, son obligatorias para obtener este certificado. Las otras dos que están en color magenta claro son las de seguimiento farmacoterapéutico y la de distribución y transporte. Estas son, digámoslo así, opcionales. Porque no todo el mundo hace seguimiento farmacoterapéutico. ¿Dónde estarían más o menos obligados en hacerlo? En la alta complejidad de un establecimiento de salud. Pero el privado, o sea, la farmacia, botica, ¿está obligada a hacerlo? No. Si lo haces, si lo declaras, entonces sí, y tienes que cumplir la norma. Si no lo haces, no es obligatorio. ¿De acuerdo? Igual en la distribución y transporte. Porque tú en realidad no transportas nada, tú recibes. Por eso, ¿de quién recibe la farmacia? De la droguería. O en los casos de los establecimientos de salud, directamente del laboratorio. Pues son ellos los que tienen que cumplir la buena práctica de distribución y transporte. Sí, pero ¿cuándo tú también tendrías que acreditar esto? Cuando tú hagas distribución, o sea, en la farmacia se llama delivery. Las cadenas, por ejemplo, que tienen un sistema de delivery, ¿no? Pues pides por internet incluso medicamentos, ¿no? En esa parte está totalmente desregulado todavía el mercado online, ¿no? Entonces, esa cadena que hace delivery sí tiene que certificar en distribución, en buenas prácticas de distribución y transporte. Entonces es opcional. Tú puedes quieres hacer delivery, pero si no lo haces, no tienes que certificar. Y entonces, estas tres serían las medidas obligatorias. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro? Muy bien, entremos en esta tercera y última parte de la clase teórica en algunas disposiciones que tienen estas normativas, ¿no? En principio, la idea es establecer condiciones técnicas y sanitarias para el funcionamiento de los establecimientos farmacéuticos según la ley 29459. Empecemos con los laboratorios. Los laboratorios a nivel nacional, es decir, no importa dónde se ubiquen, un laboratorio que quiera empezar a funcionar tiene que pedir autorización sanitaria a DIGEMIT. ¿Cuánto va a ser la Autoridad Nacional de Medicamentos o APMET? No va a ser ANM, no va a ser APMET. Entonces, cualquier laboratorio de cualquier tipo, productos farmacéuticos, dispositivos médicos o productos sanitarios, se lo tiene que pedir a DIGEMIT. DIGEMIT es la única autoridad que autoriza el funcionamiento de un laboratorio farmacéutico. ¿Queda claro? No importa dónde esté. Puede estar en Lima, puede estar en Cusco, puede estar en Arequipa o en Iquitos. Siempre lo autoriza el DIGEMIT. Segundo, droguerías. ¿Ya? Entonces, laboratorios, todo, no importa dónde, DIGEMIT. Droguerías. Si está en Lima metropolitana, ni siquiera Lima provincia, Lima metropolitana solamente, también es DIGEMIT. Pero si voy a poner mi droguería en Chiclayo, ¿no? Ayaque, entonces ya no es la DIGEMIT, es la Autoridad Regional de Salud. En este caso, la autoridad del Gobierno Regional de Salud de Lambayeque, que es esa autoridad, cual sea, ¿no? La que va a darle la autorización sanitaria de funcionamiento, ¿no? La que va a autorizar su funcionamiento. ¿Está claro entonces? Droguería, laboratorios, todos, no importa dónde esté a nivel nacional. Droguerías, no. Solo si está en Lima Metropolitana, DIGEMIT, y si está en el resto del país, la Autoridad Regional de Salud. Esto más o menos cuenta para los almacenes, pero visto de otra manera. ¿Qué quiere decir? Que si los almacenes especializados pertenecen a los órganos desconcentrados y autoridades regionales de salud, también lo ve DIGEMIT.
que de alguna manera tiene que ver con que la propia autoridad no se autocalifique, ¿no? Porque si fuera local, ¿no? O sea, yo soy el gobierno regional, yo tengo mi almacén y yo mismo me certifico. No habría un conflicto de intereses, ¿no? Entonces, no. En esos casos, los órganos desconcentrados de las autoridades regionales los autoriza DIGEMIT. Pero todos los demás, ¿no? Por ejemplo, almacenes especializados, pero en órganos desconcentrados, ya no son la autoridad misma. Ahí sí, la propia autoridad regional, ¿ya? Cualquier otro almacén especializado. ¿Está claro? Muy bien. Ahora bien, el siguiente rubro son las farmacias, boticas y farmacias de los establecimientos de salud y botiquines. Aquí, como ven, no son autorizados en ningún caso por DIGEMIT. O sea, la farmacia de ningún hospital la aprueba DIGEMIT. Ninguna farmacia o botica privada los aprueba DIGEMIT. No, DIGEMIT no tiene competencia directa en este tipo de establecimientos. Todos los ven la autoridad local, ya sea la autoridad regional o la autoridad desconcentrada de salud. Si hablamos de Lima, por ejemplo, Lima Metropolitana, aquí tenemos las direcciones de las redes integradas de salud, llamadas DIRIS, ¿no? Por sus siglas. Y esto tiene una clasificación geográfica. Las DIRIS que están en Lima Norte, la DIRIS Lima Norte, la DIRIS Lima Sur, DIRIS Lima Centro, DIRIS Lima Este, ¿no? Así está organizado las direcciones locales, digamos, ¿no? De los órganos de control de salud. ¿De acuerdo? Las otras, eso es en Lima, pero en el interior del país son las autoridades locales, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos son DIRESAS, si deben haber escuchado el término, porque son direcciones regionales de salud, DIRESAS. O algunas son GERESAS, porque son gerencias regionales de salud. Depende del gobierno regional, le da uno u otro nombre. ¿De acuerdo? Lo cierto es que todos se ciñen a las mismas normas y todos deben cumplirlas por igual. Existen algunos otros establecimientos tipo almacenes aduaneros, son los almacenes donde se recibe un producto importado. Cuando llega el producto importado, de buenas a primeras, entra a un almacén aduanero en Lima y en el Callao. Pasa ese proceso de inspección de aduanas y luego ya entre comillas, se nacionaliza, ya entra el pero ese producto es un producto extranjero. ¿Quién ve este tema? DIGEMIT. O sea, ¿quién da la autorización a un almacén aduanero? DIGEMIT. Siempre y cuando, repito, esté en almacén aduanero, siempre y cuando estén en Lima y Callao, o sea, en la capital. Si están en otras regiones, no. No es DIGEMIT, es la autoridad regional. Cualquier otro establecimiento comercial que vaya a comercializar medicamentos, obviamente un medicamento comercial que comercialice OTC, ¿no? No puede comercializar productos farmacéuticos. Entonces también son establecimientos, tienen bien, capacidad de autorización los órganos de concentrado de salud y las autoridades regionales de salud. Ok, ¿cómo veamos entonces un poco las características de lo que ustedes también van a trabajar? Ya está el proyecto de gestión por la segunda parte. Son las solicitudes este es un poco el resumen, ¿no? Eh, sí, estamos hablando de oficinas farmacéuticas, que son farmacias y boticas, botiquines, o farmacias de los establecimientos de salud, ¿ah? Entonces lo realiza el órgano desconcentrado o la Autoridad Regional de Salud. Y también las droguerías que están en el ámbito eh, interno del país, ¿no? Provincia del interior. ¿Ok? En el caso, cuando entra DIGEMIT,
cuando se trate de laboratorios, todos 100% laboratorios a nivel nacional, o las droguerías que estén en Lima metropolitana. ¿De acuerdo? Hemos dicho que una de las características de estos tiempos es que los establecimientos son, o sea, para que reciba la autorización sanitaria, presentas tu solicitud, ¿ah? Presentas tu solicitud, pero a la vez tiene que ser evaluado. ¿A través de qué? De una inspección previa. ¿Cuál es la idea? Que la autoridad verifique que tú cumples con las buenas prácticas. Por ejemplo, BPA, BPM, BPOF, ¿no? Entonces, el farmacéutico verifica, perdón, la autoridad verifica ese cumplimiento, ¿de acuerdo? De buenas prácticas. Entonces, tú presentas tu solicitud, se evalúa, y esa evaluación consta de una evaluación previa y ahí se verifica el cumplimiento de las buenas prácticas. Vamos a poner acá buenas prácticas en general, ¿de acuerdo? Después de esto. Veamos las definiciones de estos establecimientos y cómo o qué requisitos hay que cumplir para abrirlos. Empecemos por los laboratorios. ¿Qué es un laboratorio? Es un establecimiento dedicado ¿a qué? A la fabricación, ensamblado, envasado, fraccionamiento, acondicionado, reacondicionado, control de calidad, almacenamiento o exportación de productos según corresponda. Esta es la definición. Quiere decir, ven ustedes hay un montón de tareas, ¿no? Y cualquiera de ellas le da la categoría de establecimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que no es que se tenga que un mismo laboratorio dedicar a todo esto. No, un laboratorio podría dedicarse a una o más de estas tareas. Y así lo declara y así recibe la autorización. Por ejemplo, yo soy un laboratorio farmacéutico que se va a dedicar al acondicionado. O sea, yo en realidad no voy a producir. Voy a acondicionar un producto farmacéutico que por lo general es producido por otro laboratorio, generalmente extranjero. Podría ser nacional también. Yo simplemente lo acondiciono. Es decir, por ejemplo, lo pongo en un empaque, de acuerdo a las normas sanitarias, ¿no? En un envase determinado, ¿no? Con un rotulado autorizado, con un inserto, o sea, ¿me dejo entender? Acondiciono, pero yo no lo he producido. O sea, el producto farmacéutico como tal, la tableta, el jarabe, no, yo no lo he hecho, solo lo estoy acondicionando. ¿De acuerdo? Entonces, el laboratorio puede ser eso, puede envasar también. Yo no lo produzco, pero lo envaso. ¿De acuerdo? Entonces, el laboratorio farmacéutico puede cumplir una o más de estas funciones y igual tiene que cumplir toda la normativa de laboratorio farmacéutico. El segundo es la droguería. ¿Qué es una droguería? Aquel establecimiento farmacéutico que se dedica a la importación, exportación, comercialización, almacenamiento, control de calidad y distribución de los tres tipos de productos. ¿De acuerdo? Entonces, la droguería no produce, importa o exporta. Para importar quiere decir que un país extranjero produce y ellos lo compran a ese laboratorio extranjero y lo traen al Perú. Obtienen su registro y lo comercializan. Y exportan es que se lo compran a un laboratorio farmacéutico nacional o que produce aquí en el Perú y lo exportan a otro país, ¿no? La droguería puede ser eso. Comercializar es vender, ¿no? ¿A quiénes? Al mercado local. ¿Quién es el mercado local? Los establecimientos farmacéuticos. Entonces, el laboratorio le vende a la droguería y la droguería le vende a las farmacias, farmacias de establecimientos de salud, se llaman FARES, o a las oficinas farmacéuticas, farmacias simultáneas. ¿Ya? Así es. Pero también hay un
un tema. El laboratorio puede venderle directamente a los pares. ¿A través de qué? De los almacenes especializados, institucionales. ¿De acuerdo? Que estos almacenes tienen que cumplir las mismas normativas para la medida. ¿Ya? Entonces, las droguerías principalmente almacenan y de ahí distribuyen. La responsabilidad técnica, hemos dicho, de los establecimientos en general recae sobre un único director técnico, ¿no? Ya hemos hablado de que este director técnico, ¿qué profesión debe tener? Químico farmacéutico. ¿Cuáles son las excepciones? A ver si prestaron atención. ¿Cuáles son las excepciones? El de clase 1, profesor. Clase 1, bajo riesgo. ¿Pero de qué? De dispositivos de médicos. dispositivo médico. Muy bien. ¿Ahí quién puede ser ahí? El médico o la enfermera. U otro profesional de la salud, ¿no? Ah, Yo puse dos ejemplos, pero puede ser un odontólogo, sí, también. también. Podría ser un tecnólogo médico, también, ¿no? También. Siempre y cuando estemos hablando de dispositivos médicos de clase 1 en materia de riesgo. ¿Y la otra excepción cuál es? ¿Cuál es la otra excepción? Chicos, ¿cuál es la otra excepción? Para equipos biomédicos, Así es, ¿no? Que los equipos de biomédicos, ¿de qué clase de riesgo son? Clase 3. No, clase 4, ¿ya? La responsabilidad que afecta al director técnico tiene alcance el propietario o representante legal, ¿no? En todos los casos siempre hay una responsabilidad compartida. El propietario o representante legal no se escapa de ninguna responsabilidad, ¿ya? Es corresponsable con el director técnico. El director técnico no es responsable de todo. El responsable de todo es el propietario o representante legal. Pero las responsabilidades técnicas que alcanzan al director técnico también alcanzan al propietario o representante legal. Entonces aquí están, para que no se olviden, ya las excepciones: dispositivo médico clase 1, bajo riesgo, no estéril, un profesional afín al manejo del dispositivo médico. Y los equipos biomédicos de tecnología controlada, que puede ser además de farmacéutico, un ingeniero biomédico. Ahí dijimos todas los tipos o a través de las funciones que cumplen los laboratorios farmacéuticos, ¿no? Que puede ser de cualquiera de los tres tipos de productos: productos farmacéuticos, dispositivos médicos o productos sanitarios, ¿ya? ¿Y qué necesito yo para poner mi laboratorio? Quiero poner un laboratorio, tengo los recursos. Bueno, tengo que hacer mi declaración jurada, ¿no? ¿Ante quién? ¿A quién le presento estos requisitos? ¿A quién le presento estos requisitos? Chicos, ¿están ahí?
¿A quién le presento estos requisitos para que me dé la autorización sanitaria de funcionamiento del laboratorio que quiero abrir? Dije mito, ¿no? Eso. Ah, la DGMI, pues. Muy bien. Sin importar dónde quede, ¿no es cierto? Me he dicho que todos los laboratorios farmacéuticos los aprueba DGMI. ¿Qué se necesita? El formato que está en la web, la información que se registre debe ser congruente con la ficha RUC, no pueden haber diferencias. Se presenta un croquis del establecimiento, de dónde queda, la ubicación es en qué calle está, ¿no? En qué parte de la calle está, un dibujo. Bueno, hoy día tenemos Google Maps, así que es fácil de hacerlo. El croquis de distribución interno, o sea, de las áreas de laboratorio, ¿no? Y en particular de las áreas de almacenamiento, el volumen de almacenamiento en metros cuadrados, ¿sí? Pero cuando se trata de gases medicinales, también en metros cúbicos. El diagrama de flujo de los procesos de producción por forma farmacéutica y los controles de calidad en cada uno de los procesos. También copia de la licencia de zonificación que da la municipalidad, el croquis de los sistemas de apoyo crítico, ¿no? Excepto para constatar un laboratorio de producción de gases, y la relación de los equipos críticos, tanto para la producción como el control de calidad, ¿no? Entonces, todo esto es parte de los requisitos. ¿Qué más? Copia de certificado de habilidad profesional. ¿De quién? En el caso del laboratorio, es el nuevo caso, en donde además del director técnico, hay que presentar los certificados de habilidad de los otros tres jefes que la normativa exige. El jefe de aseguramiento de la calidad, el jefe de producción y el jefe de control de calidad, que también deben ser químico farmacéutico. Entonces, en un laboratorio hay 4 puestos obligados, esos jefes. Y para abrir, tienen que estar designados y contratados. Y para abrir, debo eh, certificar de que los 4 profesionales que he contratado tienen la habilidad profesional y debo presentar su certificado de habilidad. Finalmente, todo procedimiento tiene un pago. Bueno, hay que pagar para continuar. ¿Y qué necesito para abrir mi droguería? Bueno, a ver, para abrir un laboratorio, pero como ustedes han visto, hay varias funciones que son más simples y no que sean, requieran muchísima inversión porque no necesariamente son procesos productivos complejos, ¿no? Pero claro, que se requiere una gran inversión. Para una droguería también, porque necesitamos espacios para almacenar, ¿no? Pero, ¿qué se requiere? Primero, mi declaración jurada. También hay que buscar los formatos, ¿no? Ustedes lo han buscado porque parte de... Ah, no, esto creo que no entra en esta de acá, ¿no? Para la próxima entra, ¿no? Entonces, van a buscar los formatos y los van a llenar, ¿no? Repito, igual que el laboratorio, la información ahí declarada tiene que ser congruente con la ficha RUC de la empresa. Luego, también se necesita croquis de ubicación, también se necesita el croquis de distribución interna, y en este caso, el establecimiento podría tener una oficina administrativa que no esté en el mismo lugar del almacén. Es decir, yo puedo tener todo un área administrativa separada del área de almacén, propiamente dicho, ¿ya? Esto está permitido. Por lo tanto, tengo que declarar ambas direcciones, por decirlo de alguna forma. El almacén, su capacidad de almacenamiento tiene que también ser declarada en metros cúbicos, ¿no? Y si voy a manejar productos que requieren condiciones especiales de conservación, tipo 1, productos refrigerados, necesito garantizar mi cámara fría, y 2, productos controlados. Los productos controlados son los estupefacientes y psicotrópicos que requieren condiciones de seguridad, ¿ya? De seguridad. Entonces, el almacén debe garantizar las siguientes áreas, ¿no? Según la norma BPA, las siguientes áreas. 1,
recepción, el área donde se reciben los productos. 2, embalaje. Embalaje que puede estar junto con la de despacho. 3, almacenamiento propiamente dicho, que es el área más grande de almacén. Área de devoluciones, ¿no? Cuando los productos van a ser devueltos por algún motivo. Área de baja, productos que ya están deteriorados, ¿no? Y no se pueden utilizar, pero sí se podrían canjear, ¿no? Con el fabricante. Contramuestra, ¿no? Es para caso de insumos. Y bueno, no es solo en insumos, en caso de medicamentos también. Es cuando se manda a hacer un control de calidad, pero siempre queda una parte de la muestra para un control dirimente, ¿no? Ante alguna discrepancia. Y está el área administrativa, la cual es la única que no se necesita declarar en metros cúbicos, ¿no? Que obviamente eso es para las labores administrativas. ¿Qué más se requiere? La relación de equipos biomédicos, entre ellos, de tecnología controladas, entre ellos, si es que hay alguno que emite radiaciones ionizantes, estas tienen que tener autorización emitida por el IPEN, ¿no? El Instituto Peruano de Energía Nuclear. Al igual que el laboratorio, también se requiere la habilidad profesional del director técnico, ¿no? Y si hay un químico farmacéutico asistente, también, veamos, ¿no? Y finalmente el recibo de pago. Para una farmacia o botica, ¿no? Necesito la solicitud de autorización, la ubicación del establecimiento, el croquis del establecimiento. Si se va a preparar productos magistrales, ¿no? No he puesto yo. Es oficina farmacéutica. Me comió el título. En el caso de la oficina farmacéutica va a preparar productos magistrales, entonces tiene que presentar el croquis de dicha área aparte. ¿Ya? Ese es el caso de la farmacia de productos magistrales. Y copia de habilidad profesional del director técnico, ¿no? Y eso es todo. ¿De acuerdo? Más simple, ¿no? Entonces ya saben ustedes qué necesitan para abrir su farmacia o botica. Muy bien, vamos a responder esta pregunta. Esto es una pequeña tarea para que la hagan después. Elaboré un cuadro comparativo de la función del director técnico en los 3 tipos de establecimientos para que encuentren diferencias o semejanzas. Y la pregunta que vamos a responder es, ¿por qué creen entonces que es importante conocer todas estas normas peruanas en el ámbito farmacéutico? En particular aquellas que rigen los establecimientos farmacéuticos. ¿Por qué es importante? Abrimos todas nuestras cámaras y comenzamos y nos preparamos para conversar. Rapidito, chicos. ¿Ya cambiaron de opinión, Rosa? Individualizados, integrándonos al equipo asistencial del hospital. De fórmulas magistrales estériles y no estériles bajo estrictos criterios de bioseguridad y supervisar el stock de medicamentos e insumos y controlará fechas de vencimiento con al menos 6 meses de anticipación, entre muchas más. En cuanto a su formación, se exigirá que tenga o posea un ello. Trafuera se analizó que reconocer tenemos como elemento de entrar en este caso los productos previamente conformes, documentados y cotejados, ¿no? Con